Nuestro próximo programa. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: «Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca». A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: «Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos». Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro, y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: «Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión, y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarles las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible». Hola amigos y amigas, una vez más en este tiempo del Adviento, este tiempo que es tiempo de la venida del Señor, de la llegada del Señor, nos encontramos ante un evangelio que nos presenta uno de los personajes importantes del Adviento, digamos, el personaje principal, junto con María, la madre de Jesús. Ella es toda ella un Adviento, pero también Juan el Bautista, este personaje que es aquel que prepara los caminos del Señor, y por eso está aquí, lo encontramos aquí en este tiempo del Adviento, preparando la llegada de Jesús. Juan el Bautista predica en el desierto de Judea. Como un hijo de sacerdotes, va a predicar en el desierto de Judea. Su padre, Zacarías, era un sacerdote. ¿Por qué no eligió el templo como lugar de desarrollo de su predicación? ¿Por qué se apartó del templo? ¿Por qué fue al desierto? Evidentemente, este signo de Juan es un signo de protesta contra la estructura del templo. De alguna manera va anticipando ya el pensamiento de Jesús respecto a todo lo armado en torno al templo, al culto, a todo lo que signifique la dimensión cultural de Israel, del pueblo de Israel. Entonces ya con esta actitud, Juan toma distancia de esta dimensión armada del pueblo de Israel, que era la dimensión cultural. Se va al desierto, un desierto que significa ya un mensaje. Entrar en el desierto significa entrar en la soledad. El desierto ya para el israelita significa el pueblo de Israel que camina en el desierto. El desierto, un tiempo de prueba, de encuentro con Dios, un tiempo de austeridad absoluta. Por eso dice el texto del Evangelio que Juan vestía solamente una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y comía algo muy poquito, se alimentaba con langostas y miel silvestre. Lo cual significa entonces el desierto como lugar de austeridad, lugar de lo necesario. El tiempo del Adviento es una invitación a entrar en el desierto. El desierto entonces
lugar en el cual podemos encontrarnos con Dios, lugar en el cual podemos caminar hacia la tierra prometida. Y ahí está entonces esta evocación que hace Juan el Bautista con este gesto de ir a bautizar allí, en el desierto de Judea, cerquita del desierto de Judea, donde está el río Jordán, en la parte oriental. Allí predica y luego va a bautizar allí en el río Jordán. ¿Qué evoca todo esto? Evoca al pueblo de Israel, bien lo sabe un israelita, un judío sabe que el pueblo hebreo venía caminando por el desierto durante 40 años, esto lo dice la palabra de Dios, durante 40 años caminó por el desierto y luego entonces el pueblo toma posesión de la tierra prometida. Pero antes tiene que cruzar además del Mar Rojo, tiene que cruzar este río, el río Jordán. Del otro lado del río Jordán, en la Jordania, era el lugar de pecado, era el lugar de esclavitud. Para cruzar el Jordán se necesitaba cruzar hacia la libertad. Se entendía que cruzar el río Jordán era cruzar hacia la tierra de libertad. Y esto era entonces la tierra prometida. Era una tierra de libertad. Por eso todo esto evoca esta decisión de ir a bautizar al Jordán, allí cerquita del desierto de Judea, en el mismo lugar en el cual Josué acompañó al pueblo de Dios, acompañó al pueblo de Israel a cruzar ese río, por ese mismo lugar, en ese mismo espacio físico, geográfico, allí quiso bautizar Juan y ahí predicó en el desierto de Judea. Entonces, el mismo lugar geográfico ya está dando una enseñanza. Al evocar lo que el pueblo de Israel hizo, esta actitud sabia de Juan el Bautista, al evocar lo que hizo el pueblo de Israel, lo que hizo Moisés, lo que hizo Josué acompañando al pueblo de Dios, quiere decirle al pueblo, hay necesidad de una conversión, hay necesidad de pasar de nuevo del pecado, de la esclavitud, a la libertad, a la posibilidad de vivir en libertad como hijos de Dios. Por eso Juan predica una conversión para el perdón de los pecados y por eso el gesto del bautismo de Juan era un gesto de invitación al pueblo a descubrir que deberían arrepentirse para que sean perdonados sus pecados. Se trata de esto entonces. Juan es muy inteligente, muy astuto, muy sabio. Diríamos, utiliza, con las palabras del Papa Juan Pablo II, utiliza una manera de evangelizar nueva en sus métodos, nueva en su ardor y nueva en sus expresiones. Algo que en el pueblo de Israel ya se tenía en mente, que era el tema de cruzar el río Jordán, significaba cruzar hacia la libertad, salir del pecado y cruzar hacia la posibilidad de ser libre. Entonces se aprovecha de esto, Juan se aprovecha de esto para invitar al pueblo a tener una vida nueva. Porque Juan sabe, y el pueblo también lo sabe, que después de aquel éxodo, después de que el pueblo de Dios entra en la tierra prometida, el pueblo cae en pecado tantas veces. Entonces es una nueva posibilidad, una nueva oportunidad que el pueblo tiene para arrepentirse y nuevamente encontrar el camino de Dios. El texto dice que el hacha ya está puesta a la raíz. ¿Qué es el hacha que ya está puesta a la raíz? Y bueno, recordemos aquella alegoría de la viña y los sarmientos, poda todos los sarmientos que no dan frutos. Hay una actitud de podar, de cortar, de sacar, de limpiar. ¿Quién hace esto? Lo hace el Espíritu de Dios con su palabra. Lo hace la palabra de Dios que al mismo tiempo está impulsada por el Espíritu de Dios. No se trata de una acción castigadora de Dios, se trata de una purificación que Dios quiere realizar. Esto es lo que predica Juan. Juan predica esta purificación, esta necesidad de conversión, de pasar de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. Por eso esta expresión, el hacha está puesta a la raíz, no es una expresión que determine que la ira de Dios va a eliminar a los enemigos, a la gente mala. Habla de la ira de Dios. La ira de Dios, Dios no tiene problema con la ira. Para Dios, la ira significa el rechazo de todo aquello que
se oponga a la humanización del hombre, al bien del hombre. Cuando Dios descarga su ira, no significa que Dios le da bronca a la gente y entonces la elimina. Nosotros no distinguimos, nosotros, los seres humanos, no distinguimos fácilmente a la persona de una actitud dañina de la persona. En cambio, Dios sí. Dios quiere salvar a la persona y por lo tanto descarga su ira contra el mal de la persona y quiere eliminar ese mal. Por eso la ira de Dios es siempre buena, es siempre saludable. Esta ira de Dios, entonces, quiere purificar, quiere cortar aquello que no sirve. El hacha está puesta a la raíz para eliminar aquello que perturba el corazón humano. Luego también se habla del fuego. El único fuego que conoce la Biblia no es el infierno, es el fuego del Espíritu, el Espíritu que purifica la horquilla, que limpiará la era, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. Nuevamente aparece el fuego. Imaginemos que el trigo debe ser limpiado. ¿Quién limpia? ¿Quién purifica? Purifica la palabra de Dios. Purifica esa palabra de Dios pronunciada por Jesús. El Evangelio, que es el corazón de la Biblia, de alguna manera es una palabra purificadora que nos invita a vivir en una actitud nueva, como discípulos suyos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres realmente libres. A eso nos invita Juan el Bautista, a pasar de la esclavitud a la libertad para vivir con alegría como hijos e hijas de Dios. Hasta la próxima. Fue una producción de Canal 6 Cooperativo Freire.